Bienvenido, doctor Marcelo Pecoraro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Gracias por invitarme. Un placer. Decíamos en la presentación, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y muchos pergaminos y cargos más. Acabás de recibir el premio a la trayectoria académica que otorgó este año, como es habitual, la SOMEVE, la Sociedad de Medicina Veterinaria. ¿Cómo te hizo sentir esa distinción? Bueno, le debo agradecer a la SOMEVE que me haya tenido en cuenta. La verdad, ha sido una caricia que a veces es necesaria después de tantos años de transitar la profesión. Esos años que marcábamos al comienzo son relevantes para vos y para el país, porque apenas egresado, casi terminado de graduar, te fuiste a Tokio, te fuiste a Japón. Sí, tuve la suerte de conseguir una beca por 6 meses en el Instituto Nacional de Salud de Japón en el año 88 para trabajar en gripe. El instituto trabajaba en gripe humana y animal y tenían la responsabilidad, porque en Japón la vacuna de gripe es compulsoria, todos se tienen que dar la vacuna todos los años, tenían la responsabilidad de chequear la potencia de la vacuna que se iba a dar en el calendario siguiente. Entonces había mucha dinámica alrededor de la vacuna de gripe y de la gripe, tanto humana como animal. La verdad es que yo ahí cambié la cabeza, me interesó mucho la virología y bueno, y de ahí en adelante arranqué mi caminito. Un camino realmente fantástico, insisto, no nos vamos a detener porque hoy no es la materia, no es el tema, pero estuvo no solamente en todo el país, hasta en la Antártida trabajando, sino que se proyectó a la América Latina y en distintas especializaciones y trabajos que tienen que ver con una salud. Pero yo quiero hablar del futuro, porque vos te adelantaste al futuro. ¿Qué son los veterinarios del futuro? ¿Cómo son esos veterinarios que vienen? El veterinario ha recorrido un camino muy largo. La veterinaria, cuando yo empecé a estudiar hace 40 años, Antonio, tenía sus herramientas y eran buenas para el momento, para la coyuntura. Yo creo que eran buenas. Salíamos bien formados. Incluso, te digo, curricularmente hubo muchos cambios desde esa época y hasta ahora, porque a la veterinaria la invadió la tecnología. Y entonces, en esa cotidiana charla, en ese desafío académico que tenemos entre los que habitamos ahí las 4 paredes de la facultad, todos los días tenemos que ir viendo qué hay que incorporar y qué hay que incorporar, hasta dónde hay que incorporar para generar el veterinario del futuro. Si vos te pones a pensar, un poco lo hemos charlado, sin hacer un enfoque muy particular, pero métodos complementarios, cuando yo me recibí había pocos. Claro. La radiografía era algo que se usaba mucho como método complementario, más allá de los análisis, por supuesto, que todavía que se seguían usando. Pero hoy día los métodos complementarios han sido avasallados por la tecnología. Hoy tenemos ecocardiografía, cardiografía, ergometría en los caballos, resonancia magnética, tomografía computada. Todo eso, ese cúmulo de nuevo contenido, el veterinario debe absorberlo. Ni hablar de la genética, del avance de la genética y de lo que hoy se hace a nivel molecular,
o del estudio de los genes relacionados con la producción en los bovinos o en algunas razas de producción en general, o bueno, tenemos nada, clonamos caballos, clonamos perros, todo eso es un veterinario hoy. Tal cual. Y lo que no ha crecido tanto es el tema de, por ejemplo, las especialidades, que si bien hay una oferta, no es tan amplia y tampoco es una especialidad profesionalista como la de los médicos, ¿no? Claro. Entonces, ¿en dónde entra todo ese conocimiento? Nos preguntamos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le damos y qué no le damos al graduado? ¿Hasta dónde lo llevamos? ¿Lo acompañamos con qué? ¿Podemos sacar algo de lo básico? Creo que hoy el veterinario del futuro debe aprender a aprender. Te lo dije la otra vez y es un poco mi vida. Aprender a aprender, ser curioso y no quedarse con lo que en esos 5, 6 o 6 años y medio pasás por la facultad, pienses que con eso te alcanza para poder ser un buen veterinario dentro de 10 años de recibido. Esto implica, Marcelo, capacitación permanente. Alguna vez escuché por allí a Umberto Eco, lo voy a decir, sí. Lo conocí personalmente, tuve el placer, el privilegio de conocerlo en Bolonia, circunstancialmente, y él dijo, una de las virtudes que el ser humano tiene y debe fortalecer es aprender a pensar permanentemente, a contradecirse, tal vez, y sobre todo a respetar el pensamiento ajeno, crecer con el otro. De esto se trata. Yo creo que es un poco así. En general somos curiosos. El ser humano es curioso y a veces la curiosidad lo ha llevado a cosas increíbles. Me parece que hoy hay tanta información que abruma. Si vos ves, las nuevas generaciones están muy pendientes de lo que les llega por celular, tal vez ya no miran tanto la TV, ¿no? Como nosotros en nuestra época. Salvo Canal Rural, ¿eh? No digo que no miren, digo, se informan de otra forma. Entonces, también desde la facultad, desde lo educacional, nosotros que estamos más grandes, debemos entender de que tenemos que enfocar las cosas para llegar adentro de los estudiantes de otra manera. Y ese cambio, porque el cambio, vos sabés, Antonio, la educación es 50 y 50, o sea, no es que yo me voy a parar adelante de alguien y voy a poder transmitirle y él se va a ir contento. Si yo no lo estimulo a que me escuche de alguna manera, con algún nuevo método, con algo que capaz que yo no tengo, porque, como digo, el veterinario debe pensar en aprender toda la vida, el educador debe pensar en cómo hacer que el estudiante se, de alguna manera, entusiasme durante el periodo que está toda la vida. Nosotros también tenemos que capacitarnos para poder enseñar. Si no nos quedamos con los viejos métodos. Hoy, fíjate, simuladores, habitaciones preparadas para que los chicos tengan que simular un paciente y uno los pueda evaluar. Hoy hay métodos que directamente son bastante lejanos a lo que nosotros aplicábamos, que era la clase magistral. Pararse adelante, los chicos se levantaban, hola profesor, eso ya... Se trata de aprender con. Exactamente. De seguir aprendiendo juntos. Exactamente. Marcelo, en el último minutito que nos queda, ¿cómo ves en ese contexto a los alumnos? ¿Cómo ves
a quienes se están formando para ser futuros profesionales, esos veterinarios del futuro? ¿Los ves dispuestos, los ves preparados, llegan en condiciones? Mirá, hemos tenido algunos... Pasamos una pandemia, Antonio. La pandemia pegó mucho en un par de generaciones que estuvieron encerradas, que no tuvieron los últimos años la educación que deberían haber tenido para llegar bien preparados a la universidad, y eso se notó bastante. Se notó bastante. Más allá, y esto lo digo desde el conocimiento de los años que me ha tocado transitar la universidad, de que la educación pública hoy está un poco desatendida, diría. No te olvides, la educación no es la universidad. La educación es un todo. Desde que el chico ingresa al jardín o al prejardín hasta que llega a la universidad. A todo eso hay que ponerle ganas, garra, financiamiento. Entonces sí, los últimos años de su trayecto va a estar formado. Si ponemos la pandemia en el medio y sumamos el hecho de que durante las últimas décadas la educación pública ha tenido muchos altibajos, y digo la educación pública porque la mayoría de los estudiantes que vienen a las universidades públicas han transitado gran parte de la educación pública. No estoy diciendo que no haya educación privada o que no hayan pasado capaz que la secundaria en la privada. Tenemos que enfocar y pensar de que si queremos un país desarrollado, tenemos que invertir en la educación no es a pérdida. Una inversión en el futuro con veterinarios. Para el veterinario del futuro. Del futuro y por una salud. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos, Antonio, por haberme invitado. Nos deja pensando el doctor Marcelo Pecoraro, como lo hizo siempre en su trayectoria. Él avanza, es innovador, es investigador finalmente, pero se proyecta al porvenir. Nos habla de educación, nos habla de formación y capacitación permanente y adelantarse, junto con el docente, el alumno, juntos, creciendo, aprendiendo a aprender, dijo. De esto se trata. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.